Bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Javier y en este vídeo os voy a enseñar paso a paso cómo invertir en la bolsa de valores. Más que un vídeo, se trata de un curso totalmente gratuito en el cual vais a aprender todo lo que debéis saber para invertir en bolsa. Así que antes de empezar te recomiendo coger papel y boli e ir parando la presentación a medida que lo vayas necesitando. Decir que en la descripción del vídeo tendréis todas las líneas de tiempo para que si queréis saltar alguna parte del vídeo en concreto lo podáis hacer sin problema. Además, estaré dejando todos los enlaces de las plataformas que voy mencionando para que podáis acceder a ellas sin problema. Así que dicho esto, estoy muy emocionado por traeros esta guía completamente gratuita en la cual aprenderéis todos los conceptos básicos para invertir en bolsa. Es decir, vamos a tratar desde un nivel más básico hasta un nivel más avanzado. Quiero recalcar que no soy asesor financiero ni nada por el estilo. Simplemente soy una persona que le gustan las inversiones e intento compartir todo el conocimiento que he ido aprendiendo a lo largo de los últimos años. Así que si te gusta este tipo de contenido, te agradecería muchísimo que le dieras like, y si todavía no estás suscrito te recomiendo suscribirte al canal para no perderte próximos vídeos. Ahora sí, sin más dilación, empecemos. Para ello he preparado una guía en forma de diapositivas para que lo podamos ver de forma más sencilla y esquematizada. En el apartado número 1 vamos a ver una breve introducción a la inversión en bolsa. El mercado de valores es un sistema o plataforma en la que se negocian valores financieros, como acciones, bonos, fondos de inversión y otros instrumentos financieros. Este mercado es un componente clave del sistema financiero global, ya que permite a las empresas y gobiernos obtener financiamiento a través de la emisión de acciones y bonos. Además, permite a los inversores comprar y vender esos valores en un entorno regulado y transparente. Para que lo entendáis de forma sencilla, el mercado de valores es un lugar donde encontramos oferta y demanda, y el precio de los valores financieros vendrá determinado según la interacción de estos factores, además de cómo perciban los inversores la salud financiera de una empresa o gobierno que lo emite. ¿Por qué debo invertir en bolsa? Invertir en bolsa puede tener varias ventajas para los inversores, algunas de las cuales son las siguientes. 1. Potencial de alta rentabilidad, es decir, las acciones que cotizan en bolsa pueden tener un potencial de ganancias a largo plazo, más alto en comparación con otras formas de inversión, como por ejemplo los depósitos bancarios o los bonos. 2. Diversificación. Invertir en bolsa permite a los inversores diversificar su cartera de inversiones, lo que ayuda a reducir el riesgo. 3. Liquidez. Las acciones que cotizan en bolsa son generalmente líquidas, es decir, que se pueden comprar y vender fácilmente en el mercado. 4. Transparencia. El mercado de valores es un ambiente altamente regulado y transparente, lo que significa que los inversores tienen acceso a información precisa y oportuna sobre las empresas que cotizan en bolsa. Y por último, número 5. Participación en el crecimiento económico, lo que significa que invertir en bolsa puede permitir a los inversores participar en el crecimiento económico de una empresa, y esto te puede generar ganancias a largo plazo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la inversión en bolsa conlleva riesgos, y los inversores deben estar dispuestos a aceptar la posibilidad de pérdidas y ser capaces de gestionar sus inversiones de manera responsable. A continuación entramos en el apartado número 2, en el cual vamos a tratar los fundamentos de la inversión en bolsa. En este apartado vamos a diferenciar las acciones comunes y preferentes. Son dos tipos de acciones diferentes las cuales una empresa puede emitir en el mercado de valores. Las acciones comunes representan la propiedad parcial de una empresa y otorgan al titular el derecho a voto en las decisiones corporativas más importantes, como la elección de miembros de la junta directiva y la aprobación de fusiones y adquisiciones. Además, los titulares de acciones comunes también tienen derecho a recibir dividendos, siempre y cuando la empresa distribuya sus ganancias. Los dividendos, para los que no lo sepáis, son parte de los beneficios que ha obtenido una empresa, la cual deciden repartir entre sus accionistas. ¿Por qué harían esto? Básicamente porque de esta forma recompensan a todos aquellos que han contribuido al desarrollo de dicha empresa. Normalmente las empresas que reparten dividendos son empresas que no tienen un gran crecimiento a largo plazo, pero que por contra se mantienen estables. De esta forma buscan una mejora constante de esa empresa en un sector. Siguiendo con el tema, tenemos que
tener en cuenta que si una empresa entra en bancarrota o bien liquida sus activos, los titulares de acciones comunes son los últimos en recibir el pago. Después serían los acreedores y por último los titulares de acciones preferentes. Por otro lado, las acciones preferentes no tienen derecho a voto, pero tienen prioridad sobre las acciones comunes en el pago de dividendos y en el caso de liquidación o bancarrota de la empresa. En general, las acciones preferentes ofrecen un dividendo fijo, es decir, que se pagan antes de que se distribuyan los dividendos a los titulares de acciones comunes. En resumen, las acciones comunes son más volátiles y ofrecen un mayor potencial de ganancias y crecimiento, pero también tenemos que tener en cuenta que son más arriesgadas. En cambio, por otro lado, las acciones preferentes son menos volátiles y ofrecen un flujo de ingresos más estable, pero también tienen un potencial de crecimiento más limitado. A continuación vamos a hablar de los tan conocidos índices bursátiles. Un índice bursátil es una medida estadística que refleja el rendimiento promedio de un grupo de acciones, las cuales cotizan en la bolsa de valores. Para que me entendáis de forma sencilla, es como una cesta formada por un grupo de acciones de un sector. Los índices bursátiles se utilizan como indicadores del desempeño del mercado de valores y permiten a los inversores evaluar el rendimiento de sus inversiones en relación con el mercado en general. Por ejemplo, el índice del S&P 500 es uno de los índices bursátiles más conocidos y representa el rendimiento de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Otros ejemplos también incluyen el Dow Jones Industrial Average, el cual refleja el rendimiento de 30 grandes empresas industriales de Estados Unidos. Y otro ejemplo sería el clásico FTSE 100, que representa el rendimiento de las 100 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Reino Unido. Los índices bursátiles se calculan utilizando una fórmula ponderada, la cual tiene en cuenta el valor de las acciones que figuran en ese índice. Algunos índices bursátiles son ponderados por capitalización, lo que significa que las empresas más grandes tienen una mayor influencia en el rendimiento de dicho índice, mientras que otros son ponderados por igual, lo que significa que todas las empresas tienen el mismo peso en ese índice. La mayoría de inversores utilizan los índices bursátiles como una herramienta para evaluar el rendimiento de sus inversiones y así tomar decisiones de inversión informada. También se utilizan como una media de salud general de la economía, además del mercado de valores. Por ejemplo, si vemos el rendimiento que ha tenido el S&P 500 en el anterior año, podemos ver cómo ha ido la economía de Estados Unidos. Órdenes de compra y venta. Las órdenes de compra y venta son instrucciones que un inversor da a su corredor de bolsa para comprar o vender un valor, como sería una acción o un bono en el mercado de valores. Estas órdenes se utilizan para ejecutar transacciones en el mercado de valores y se pueden realizar a diferentes precios y plazos. Las órdenes de compra especifican el precio máximo que un inversor está dispuesto a pagar por una acción y la cantidad de acciones que desea comprar. Si el precio de la acción cae por debajo del precio especificado, se ejecutará entonces la orden de compra y entonces se comprará la cantidad de acciones deseada al mejor precio disponible en ese momento. Por otro lado, las órdenes de venta especifican el precio mínimo al que un inversor está dispuesto a vender una acción y la cantidad de acciones que desea vender. Si el precio de la acción sube por encima del precio especificado, se ejecutará la orden de venta y se venderá la cantidad de acciones deseada al mejor precio disponible en ese momento. Es importante tener en cuenta que las órdenes de compra y venta pueden ser limitadas o de mercado. Las órdenes limitadas establecen un precio específico al que se desea comprar o vender una acción, mientras que las órdenes de mercado se ejecutan al precio actual de mercado, es decir, al precio que cotiza en ese preciso momento en bolsa. Las órdenes de mercado pueden ser más convenientes, pero también pueden implicar un mayor riesgo debido a la fluctuación de los precios en el mercado. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en bolsa? Invertir en bolsa puede ser una forma de aumentar la riqueza, pero también conlleva ciertos riesgos que los inversores deben tener en cuenta. Algunos de los principales riesgos de invertir en bolsa son los siguientes. Número 1. El riesgo de pérdida de capital. Los precios de las acciones pueden fluctuar significativamente, lo que puede llevar a pérdidas de capital. Debemos tener en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, por lo que no se puede prever cómo se comportará una acción en un futuro. El riesgo número 2 sería el riesgo de mercado. El mercado de valores en su conjunto puede verse afectado por factores macroeconómicos, como la inflación, la tasa de interés y la política fiscal, y todo esto puede
puede afectar al rendimiento de las acciones. En el número 3 tendríamos el riesgo de liquidez. En momentos de incertidumbre o de crisis económicas puede ser difícil vender acciones a un precio justo. Esto puede llevar a que los inversores no puedan recuperar su inversión en un momento de necesidad. En el punto 4 tendríamos el riesgo de concentración. Debemos tener en cuenta que si un inversor tiene una cartera altamente concentrada en una sola acción, su inversión estará expuesta a los riesgos específicos de esa empresa o sector. Y por último tendríamos el riesgo de cambio. Si un inversor invierte en empresas o fondos que operan en mercados extranjeros, está expuesto a los riesgos cambiarios, lo cual puede afectar al valor de tu inversión. Es importante tener en cuenta estos riesgos y por ello mi recomendación es diversificar la cartera, para de esta forma reducir la exposición a un riesgo específico. También puedes considerar la contratación de un asesor financiero, el cual te ayudará a tomar decisiones de inversión informadas, además de gestionar tu cartera. En el siguiente apartado vamos a tratar la definición de objetivos y presupuesto. Así que primero de todo os voy a explicar cómo definir vuestros objetivos financieros. Definir vuestros objetivos financieros es un paso fundamental para establecer un plan de inversión y ahorrar de manera efectiva. A continuación te voy a mencionar algunos pasos que pueden ayudarte a definir tus objetivos financieros. Paso número 1. Evalúa tu situación financiera actual. Antes de establecer objetivos, debes evaluar tu situación financiera actual. Esto implica revisar tus ingresos, gastos y deudas. Paso 2. Establece objetivos claros. Debes establecer objetivos financieros específicos y alcanzables, como pagar tus deudas, ahorrar para un fondo de emergencia, invertir para tu jubilación o bien para la educación de tus hijos. El siguiente paso sería establecer plazos y montos. Una vez que hayas establecido tus objetivos, define el plazo para lograrlo y cuánto dinero necesitas para alcanzarlo. Paso número 4. Prioriza tus objetivos. Si tienes varios objetivos financieros, debes priorizarlos. Decide cuáles son los más importantes y enfoca todos tus recursos en ellos. Y el paso final sería revisar y ajustar tus objetivos regularmente, ya que tus objetivos pueden cambiar con el paso del tiempo, ya sea debido a circunstancias personales o externas, por lo que es importante revisarlos y ajustarlos según sea necesario. Al establecer objetivos financieros claros y alcanzables, puedes crear un plan para ahorrar e invertir de manera efectiva, y así lograr tus metas a largo plazo. Además, tener objetivos financieros claros también puede ayudarte a tomar decisiones de inversión más informadas y a mantener la disciplina financiera a largo plazo. ¿Cómo podemos establecer un presupuesto de inversión? Para establecer un presupuesto de inversión debemos seguir estos pasos. Lo primero es evaluar tus ingresos y gastos. Antes de crear un presupuesto de inversión, es importante conocer tus ingresos y gastos. Esto te ayudará a determinar cuánto dinero puedes destinar a la inversión. Número 2. Establece tus objetivos de inversión. Es decir, decide cuáles son tus objetivos de inversión a largo plazo y qué tipo de inversiones quieres hacer. Lo siguiente sería determinar el monto que deseas invertir. Para ello vamos a establecer una cantidad para cada tipo de inversión. Mi recomendación general es invertir aquello que te puedas permitir perder, es decir, que en caso de pérdida no sucumba ningún cambio en tu vida. Número 4. Seleccionar las inversiones adecuadas. Debes investigar las opciones de inversión disponibles que se adapten a tus objetivos y perfil de riesgo. Lo siguiente sería crear un plan de inversión. Debes establecer un plan de inversión que incluya la cantidad que invertirás en cada inversión, además de la periodicidad en que lo harás. Y por último, pero no menos importante, debes realizar un seguimiento de tu presupuesto de inversión. Al revisar tu presupuesto de inversión regularmente, te permite asegurarte de estar cumpliendo con tus objetivos y ajustar el presupuesto según sea necesario. Es importante tener en cuenta que invertir siempre implica un cierto grado de riesgo. Por lo tanto, debes asegurarte de tener un plan de inversión diversificado y adecuado según tu perfil de riesgo. Además, debes considerar la idea de trabajar junto a un asesor financiero, el cual te ayudará a crear y mantener un presupuesto de inversión adecuado a tus necesidades y objetivos financieros. En el siguiente apartado vamos a hablar de la selección de plataformas de inversión. Existen varios tipos de plataformas de inversión, cada una con características y herramientas únicas para ayudar a los inversores a invertir de la manera más efectiva. Algunos de los tipos de plataformas de inversión más comunes son las siguientes. Lo más frecuente son los corredores en línea, es decir, son plataformas que permiten a los inversores comprar y vender acciones, fondos mutuos y otros valores a través de una plataforma en línea. Algunos ejemplos serían Trade Republic,
eToro o incluso DeGiro. Después tendríamos los robo-advisors. Son plataformas que utilizan algoritmos automatizados para administrar la cartera de inversión de los clientes. Estas plataformas ofrecen una gestión de inversiones más automatizada y a menudo suelen tener tarifas más bajas en comparación con las plataformas tradicionales. Un ejemplo sería el caso de MyInvestor o Indexa Capital. En el siguiente puesto tendríamos las plataformas de crowdfunding. Son plataformas que permiten a los inversores financiar proyectos a través de pequeñas contribuciones, como sería State Guru, Kickstarter o plataformas de este tipo. Y por último tendríamos las plataformas de trading social. Son plataformas que permiten a los inversores interactuar con otros inversores, a la vez que compartir información y estrategias de inversión. Algunos ejemplos serían eToro o Tradeo. Es importante evaluar las diferentes plataformas de inversión disponibles y elegir aquella que se adapte mejor a tus necesidades y objetivos financieros. Debes tener en cuenta los costes, las características y las herramientas disponibles, además de la facilidad de uso a la hora de tomar una decisión. ¿Cómo elegir una plataforma de inversión? Al elegir una plataforma de inversión, es importante tener en cuenta varios factores para tomar una decisión informada. Algunos de estos factores son los siguientes. Debes comparar las tarifas y comisiones de la plataforma, incluyendo las tarifas de transacción, mantenimiento de cuenta u otros cargos. Así que debes buscar una plataforma que ofrezca tarifas competitivas y transparentes. Otro punto a tener en cuenta sería la selección de productos. Debes verificar qué tipo de inversiones están disponibles en esa plataforma. Si tienes una preferencia por cierto tipo de inversiones, asegúrate de que la plataforma los ofrezca. El siguiente punto serían las herramientas de investigación y análisis. Debes asegurarte de que la plataforma ofrezca herramientas de investigación y análisis que te permitan evaluar inversiones y tomar decisiones informadas. Algo muy importante a tener en cuenta es la facilidad de uso. Debes buscar una plataforma que sea fácil e intuitiva, para que a la hora de navegar por ella no tenga gran dificultad. Así que asegúrate de que esté bien diseñada para que te sea más fácil invertir y administrar tus inversiones. Otro punto de gran importancia sería la seguridad. Debes verificar las medidas de seguridad y privacidad de la plataforma. Asegúrate de que la plataforma tenga medidas de seguridad sólidas a la hora de proteger tus datos e inversiones. Y por último, algo indispensable es el soporte al cliente. Asegúrate de que la plataforma ofrezca un buen soporte al cliente, incluyendo opciones de contacto, tiempos de respuesta y una buena calidad de servicio. Es importante evaluar estas consideraciones antes de elegir una plataforma de inversión. Así que mi recomendación es investigar y comparar varias opciones antes de tomar una decisión, con tal de asegurar que la plataforma que has seleccionado sea la mejor opción para tus necesidades y objetivos financieros. Para los que me sigáis ya sabréis de antemano que suelo recomendar distintos tipos de plataformas según el tipo de inversión que queráis realizar. Para aquellos que seáis de España o de Europa y queráis invertir en acciones o ETFs, la mejor opción sería Trade Republic, y en el caso que seáis de fuera de Europa, mi recomendación sería eToro. Para aquellos que queráis invertir en robo-advisors o carteras indexadas, la mejor opción en España sin duda sería MyInvestor. A día de hoy las únicas comisiones que te cobra sería un 0,1% por gestión de la cuenta, lo cual es una cantidad irrisoria. A continuación os voy a explicar cómo investigar y analizar acciones. Para investigar una compañía hay varios pasos que puedes seguir, así que algunos pasos según mi punto de vista para realizar una investigación sólida serían los siguientes. Debes comenzar con la información básica, es decir, debes investigar la compañía en línea, como su nombre completo, el sector en el que se desempeña e incluso su historia y ubicación. Lo siguiente sería revisar los informes financieros. Los informes financieros, como los informes anuales y trimestrales, pueden proporcionarte información importante sobre la salud financiera de una compañía, además de investigar los ingresos, gastos y ganancias que pueda tener una compañía para ver cómo está funcionando. Lo siguiente sería analizar la competencia. Debes analizar a la competencia de la compañía, para así tener una mejor idea de cómo se posiciona en el mercado y ver la comparación con otras empresas del mismo sector. El siguiente punto a tener en cuenta sería investigar el liderazgo y la estructura corporativa, es decir, debes investigar la estructura de la compañía y las responsabilidades que tienen los ejecutivos principales. Además, mi recomendación es investigar el historial de los ejecutivos para evaluar su reputación al liderar dicha compañía, ya que muchas veces se ha dado de que había X persona en una compañía
y luego han empezado a sacar los trapos sucios de esa empresa y eso ha provocado que esa empresa haya tenido repercusiones negativas en su cotización en bolsa, es decir, que su precio caiga de forma precipitada. Lo siguiente sería buscar noticias y eventos recientes, como cambios en la dirección, fusiones, adquisiciones, lanzamientos de nuevos productos, etc., para predecir el impacto que pueda tener en la compañía. Otro punto a tener en cuenta sería examinar los informes de análisis y calificaciones, sobre todo aquellos que hayan sido realizados por analistas financieros y agencias de calificación. Estos informes pueden proporcionar información valiosa sobre la perspectiva de la compañía. Y por último, debes buscar la opinión de otros inversores, ya sea en foros de inversión o redes sociales. Esto te puede proporcionar una perspectiva más amplia y ayudarte a tomar una decisión más informada. Realizar una investigación sólida puede llevarte tiempo, pero puede ayudarte a tomar decisiones de inversión más informadas, con ello reducir los riesgos, así que vale la pena. A continuación vamos a ver la diferencia entre el análisis técnico y el análisis fundamental. Son dos enfoques diferentes utilizados para evaluar las inversiones en el mercado financiero. El análisis técnico se basa en el estudio de los movimientos históricos del precio y el volumen de una acción para predecir futuros movimientos de precio. Los analistas técnicos utilizan gráficos y otros indicadores técnicos para evaluar patrones y tendencias en el mercado. El análisis técnico no tiene en consideración los fundamentos financieros de una compañía, como sus ganancias, ingresos o deudas, sino que se centra únicamente en los movimientos del precio. Por otro lado, el análisis fundamental se basa en el estudio de los fundamentos financieros de una compañía, como serían sus ingresos y gastos, deudas, perspectivas de crecimiento y otros factores de este estilo. Los analistas fundamentales utilizan esta información para determinar el valor intrínseco de una compañía y de esta forma predecir su posible desempeño de cara a un futuro en el mercado. El análisis fundamental además también puede incluir el estudio de factores macroeconómicos, como la situación económica de un país o la situación política y social. Ambos enfoques tienen sus propias ventajas y desventajas y pueden ser útiles para diferentes tipos de inversores y en diferentes situaciones del mercado. En general, el análisis técnico se utiliza más a menudo por los traders a corto plazo, mientras que el análisis fundamental se utiliza más a menudo por los inversores a largo plazo. Sin embargo, muchos inversores utilizan una combinación de ambos enfoques, para así tomar decisiones de inversión informadas y reducir el riesgo. En esta diapositiva vamos a tratar las herramientas de investigación y análisis de mercado. Hay varias herramientas de investigación y análisis que puedes utilizar para evaluar diferentes aspectos del mercado financiero y tomar decisiones de inversión más informadas, como serían las siguientes que te voy a mencionar. Las plataformas de trading pueden proporcionarte datos en tiempo real sobre los precios de las acciones, gráficos y otras herramientas de análisis técnico. Otra opción sería a través de sitios web de noticias financieras. Estos sitios web te proporcionan noticias y análisis actualizados sobre el mercado y las compañías. Lo siguiente a tener en cuenta serían los informes financieros de la compañía, como los informes anuales y trimestrales. Este tipo de informes te proporcionan información sobre los ingresos, los gastos y las ganancias de una compañía. Algo que funciona muy bien son las agencias de calificación crediticia, como Moody's y Standard & Poor's, las cuales te proporcionan calificaciones y análisis de riesgo para las empresas y sus valores. Las herramientas de análisis fundamental, como el ratio precio-beneficio y el ratio precio-valor, pueden ayudarte también a evaluar el valor intrínseco de una compañía. Por otro lado, tendríamos las herramientas de análisis técnico, como gráficos y osciladores técnicos, los cuales te pueden ayudar a identificar patrones y tendencias del mercado. Y por último tendríamos las redes sociales y foros de inversión, los cuales te pueden proporcionar una perspectiva más amplia y la opinión de otros inversores. Es importante recordar que ninguna herramienta puede garantizar el éxito en el mercado financiero. Mi recomendación es utilizar varias fuentes y herramientas diferentes, además de aplicar un enfoque disciplinado y estratégico para reducir los riesgos y tomar mejores decisiones de inversión. En el siguiente punto vamos a tratar la creación de una cartera de inversión. La diversificación es una estrategia de inversión que implica la compra de una variedad de activos para reducir el riesgo de pérdida. La idea es que si un activo disminuye en valor, otros activos de la misma cartera puedan compensar esa pérdida y limitar el impacto en el rendimiento total de la cartera. La diversificación se puede lograr comprando una variedad de activos en diferentes clases de activos, como serían acciones, bonos, bienes raíces,
o materias primas. También es importante diversificar dentro de cada clase de activos, comprando una variedad de valores en diferentes industrias y sectores. Algunas personas también diversifican entre regiones geográficas para así reducir el riesgo ante posibles eventos regionales que puedan afectar a una sola economía. Diversificar una cartera como tal no garantiza una ganancia, ni te protege completamente contra la pérdida, pero puede ayudar a reducir el riesgo de forma significativa, ya que al invertir en una variedad de activos, los inversores pueden reducir la exposición a cualquier activo en particular, y así ayudar a proteger su cartera contra las fluctuaciones del mercado. La diversificación también puede ayudar a los inversores a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo, ya que te permite equilibrar la necesidad de ganancias con el riesgo asociado a cualquier inversión individual. Este apartado, el cual vamos a tratar a continuación, es de gran relevancia, así que mi recomendación es prestar atención, ya que os puede ser de gran utilidad. Y se trata de cómo equilibrar el riesgo y la rentabilidad, con el objetivo de maximizar nuestra ganancia. Equilibrar el riesgo y la rentabilidad es una parte muy importante de la inversión. A medida que aumenta el potencial de rentabilidad, también aumenta el riesgo de pérdida. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre la cantidad de riesgo que estás dispuesto a asumir y el rendimiento que esperas obtener. Algunas formas de equilibrar el riesgo y la rentabilidad en tu cartera de inversión son las siguientes. Número 1. Tal y como hemos hablado anteriormente, sería la diversificación. La diversificación es una forma de reducir el riesgo de pérdida al invertir en una variedad de activos. Al diversificar, los inversores pueden reducir el riesgo de una sola inversión, la cual puede tener tranquilamente un mal desempeño. La segunda forma sería mediante la asignación de activos. La asignación de activos implica equilibrar la cartera de inversión en función de tu perfil de riesgo y tus objetivos financieros. Por ejemplo, un inversor conservador puede asignar una mayor proporción de su cartera a bonos y efectivo, mientras que un inversor más agresivo puede asignar una mayor proporción a acciones. El punto número 3 sería el horizonte temporal. El horizonte temporal es el tiempo que el inversor planea mantener su inversión. Cuanto más largo sea el horizonte temporal, más riesgo se puede asumir, ya que hay más tiempo para recuperarse ante cualquier pérdida. Y por último, pero no menos importante, tendríamos el análisis técnico y fundamental. Hacer uso del análisis técnico y fundamental puede ayudar a evaluar el potencial de rendimiento y el riesgo de una inversión antes de tomar una decisión de inversión. Es importante tener en cuenta que no existe una fórmula mágica para equilibrar el riesgo y la rentabilidad de una inversión, y quien nos diga lo contrario se está engañando. Cada inversor debe encontrar su propio equilibrio basándose en sus objetivos financieros, su perfil de riesgo y su horizonte temporal. La clave es mantener una cartera diversificada y ajustarla según sea necesario a lo largo del tiempo para así mantener el equilibrio adecuado. Dicho esto, ¿cómo podemos construir una cartera diversificada? Construir una cartera diversificada implica invertir en una gran variedad de activos, para así reducir el riesgo de pérdida. A continuación, te voy a mencionar algunos pasos para construir una cartera diversificada. El punto número 1 sería determinar tu perfil de inversión. Antes de construir una cartera, es importante determinar el perfil de inversión de cada persona, incluyendo objetivos financieros, el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo. Esto te ayudará a determinar la proporción de tu cartera que debes asignar a diferentes clases de activos. El punto número 2, como acabo de mencionar, sería invertir en diferentes clases de activos. La diversificación se puede lograr al invertir en diferentes clases de activos como acciones, bonos, bienes raíces o materias primas. Cada clase de activo tiene su propio perfil de riesgo y rendimiento, por lo que invertir en una variedad de clases de activos puede ayudar a equilibrar el riesgo y el rendimiento. El punto número 3 sería diversificar dentro de cada clase de activos, como podría ser comprando una gran variedad de valores en diferentes industrias y sectores. Esto te ayudará a reducir el riesgo de una sola inversión, la cual puede tener un mal desempeño. El punto número 4 sería considerar la asignación de activos. La asignación de activos implica equilibrar tu cartera de inversión en función de tu perfil de riesgo, además de tus objetivos financieros. Por ejemplo, un inversor conservador puede asignar una mayor proporción de su cartera a bonos y efectivo, mientras que un inversor más agresivo puede asignar una mayor proporción a acciones. El último punto a tener en cuenta sería ajustar la cartera a lo largo del tiempo. Es importante revisar tu cartera regularmente e irla ajustando según sea necesario, con el objetivo de mantener la diversificación. Esto puede incluir vender activos que hayan tenido un buen rendimiento y así equilibrar la asignación de activos, o bien
también agregar nuevos activos con el objetivo de mantener la diversificación adecuada. Construir una cartera diversificada puede ayudar el riesgo ante una posible pérdida en una inversión, pero es importante tener en cuenta, como he recalcado anteriormente, que no existe una fórmula mágica, así que debes encontrar tu propia estrategia basándote en tus objetivos financieros, tu perfil de riesgo y tu horizonte temporal. En este apartado vamos a tratar el seguimiento y gestión de la cartera. Realizar un seguimiento de tus inversiones es importante para saber cómo está evolucionando tu cartera de inversión y así tomar decisiones informadas sobre cómo ajustarla para lograr conseguir tus objetivos financieros a largo plazo. Así que a continuación te voy a mencionar algunos pasos para realizar un correcto seguimiento de tu inversión. Número 1. Realizar un seguimiento de tus inversiones. Debes mantener un registro de todas tus inversiones, incluyendo el nombre del activo, la cantidad invertida, la fecha de compra, el precio de compra y el tipo de inversión, ya sean acciones, bonos, fondos mutuos, etc. También es útil incluir cualquier tipo de información adicional, como el objetivo de inversión o el riesgo asociado. El punto número 2 sería evaluar el rendimiento. Debes realizar un seguimiento de cómo están funcionando tus inversiones en relación con tu objetivo de inversión. Es decir, si estás invirtiendo en acciones para lograr un crecimiento a largo plazo, puedes comparar el rendimiento de tus inversiones con un índice de referencia adecuado, como el S&P 500. Y si estás invirtiendo en bonos para generar ingresos estables, asegúrate que estás recibiendo los pagos de los intereses que esperabas. Lo siguiente sería realizar los informes de los corredores, es decir, tu corredor o agente de inversión debería proporcionarte informes regulares sobre el rendimiento de tus inversiones, así que mi recomendación, aunque no nos guste, es revisar estos informes. El siguiente punto sería realizar un seguimiento de los costos. Debes mantener un registro de los costos asociados a tus inversiones, tarifas de gestión, gastos del fondo mutuo y otros cargos. Además, debes asegurarte de que estos costos no estén afectando de manera significativa al rendimiento de tus inversiones. Y por último, debes ajustar tu cartera de inversión. Mi recomendación es ir recopilando información con el objetivo de ajustar tu cartera de inversión según sea necesario. Por ejemplo, si una inversión no está generando el rendimiento que te esperabas, es posible que sea necesario venderla y reinvertir los fondos en otra inversión, la cual ofrezca mejores perspectivas de crecimiento. O si bien una inversión ha crecido más de lo que te esperabas, es posible que sea necesario vender algunas acciones con el objetivo de mantener un equilibrio adecuado en tu cartera. Así que realizar un seguimiento de tus inversiones requiere tiempo y esfuerzo, pero es una parte muy importante de la gestión efectiva de tu inversión a largo plazo. Para monitorear el rendimiento de tu cartera hay algunos pasos que puedes seguir, como establecer un objetivo de inversión. Antes de comenzar a monitorear el rendimiento de tu cartera, es importante establecer un objetivo de inversión. Este objetivo puede ser, por ejemplo, ahorrar para la jubilación, generar ingresos pasivos o bien ahorrar para un objetivo a largo plazo. El siguiente punto sería determinar un benchmark. Un benchmark es un punto de referencia que te ayudará a evaluar el rendimiento de tu cartera. Un benchmark puede ser, por ejemplo, un índice bursátil, un fondo de inversión o una cartera modelo. Al comparar el rendimiento de tu cartera de inversión con un benchmark, puedes identificar si estás superando o bien si te estás quedando por debajo del mercado. Lo siguiente sería calcular el retorno de tu cartera. Puedes hacerlo dividiendo el valor actual de tu cartera y el valor inicial de tu cartera por el valor inicial de tu cartera. Por ejemplo, si comenzaste con $10.000 y tu cartera ahora vale $12.000, el retorno de tu cartera sería del 20%. También debes realizar un seguimiento regularmente. Es importante revisar el rendimiento de tu cartera de forma regular, ya sea semanal, mensual, trimestral o incluso anualmente. Al hacerlo puedes identificar tendencias a largo plazo en el rendimiento de tu cartera y así tomar decisiones informadas sobre cómo ajustarla para lograr tus objetivos financieros a largo plazo. El siguiente punto sería revisar los informes de los corredores o agentes de inversión. Tu corredor o agente de inversión debe proporcionarte informes sobre el rendimiento de tu cartera. Mi recomendación es revisar estos informes y asegurarte de entender los términos y medidas que utilizan. Y por último, debes considerar la diversificación. Es decir, debes asegurar que tu cartera está diversificada en diferentes tipos de inversiones, como acciones, bonos, fondos mutuos, entre otros.
En resumen, para monitorear el rendimiento de tu cartera, debes establecer un objetivo de inversión claro, determinar un benchmark y calcular el retorno de tu cartera. Posteriormente, realizar un seguimiento de forma regular y revisar los informes de tu corredor o agente de inversión. ¿Cómo ajustar la cartera según tus objetivos y circunstancias? Ajustar la cartera según tus objetivos y circunstancias es importante para lograr los objetivos financieros a largo plazo. A continuación te voy a mencionar algunos objetivos para ajustar tu cartera de forma correcta. El punto número 1 sería revisar tus objetivos financieros, con tal de asegurarte que sigan siendo relevantes. Y bien, si tus objetivos han cambiado, por ejemplo, si necesitas más ingresos pasivos, tendrás que ajustar tu cartera con el objetivo de lograrlos. El punto número 2 sería evaluar el riesgo. Debes evaluar tu tolerancia al riesgo y considerar si necesitas ajustar tu cartera para reflejar esto. Si tienes una tolerancia al riesgo baja, es posible que desees invertir en activos menos volátiles, como serían los bonos. Y si tienes una tolerancia al riesgo alta, es posible que desees invertir en acciones de alta calidad. Algo de gran importancia es revisar tus inversiones. Debes revisarlas y evaluar si están generando el rendimiento esperado. Si una inversión no te está generando el rendimiento que te esperabas, es posible que debas venderla y reinvertir los fondos en otra inversión que ofrezca mejores perspectivas de crecimiento. El siguiente punto sería ajustar la asignación de activos. Debes revisar la asignación de activos en tu cartera, de acuerdo con tus objetivos y tolerancia al riesgo. Por ejemplo, si tienes una tolerancia al riesgo baja, es posible que desees tener una mayor asignación en bonos y una menor asignación en acciones. Lo siguiente sería considerar la diversificación, ya que es clave para reducir el riesgo de tu cartera y maximizar su rendimiento a largo plazo. Así que asegúrate de que tu cartera está diversificada en distintas inversiones. Y por último, debes tener en cuenta los impuestos. Debes ajustarla de manera inteligente para minimizar el pago de impuestos. Por ejemplo, si vendes una inversión con ganancias, es posible que debas compensar esas ganancias con pérdidas fiscales para así reducir tu responsabilidad fiscal. En resumen, para ajustar tu cartera según tus objetivos y circunstancias, debes revisar tus objetivos financieros, evaluar el riesgo y revisar tus inversiones. Al hacerlo, puedes asegurarte de que tu cartera está bien equilibrada y de esta forma sea capaz de ayudarte a lograr tus objetivos financieros a largo plazo. A continuación vamos a tratar las estrategias de inversión. Para ello vamos a separar las estrategias de largo plazo con las de corto plazo, ya que son distintos términos en cuanto a horizonte temporal, objetivos y tácticas de inversión. Las estrategias a largo plazo se centran en invertir durante un periodo de tiempo más prolongado, generalmente de varios años o décadas, con el objetivo de maximizar el crecimiento del capital y generar ingresos a largo plazo. Este tipo de estrategias suelen ser más conservadoras y tienen un enfoque en la diversificación de la cartera. Los inversores a largo plazo tienden a invertir en una combinación de renta fija y renta variable para de esta forma lograr una asignación adecuada de activos. Por otro lado, las estrategias de inversión a corto plazo se centran en invertir durante un periodo de tiempo más corto, generalmente de días a semanas, con el objetivo de generar ganancias rápidamente, ya que estaríamos especulando en el mercado. Las estrategias a corto plazo pueden ser muy arriesgadas, ya que los precios de las acciones pueden ser muy volátiles en el corto plazo. Los inversores a corto plazo tienden a utilizar herramientas como el análisis técnico y la especulación para tomar decisiones de inversión, así que es importante tener en cuenta que no existe una estrategia de inversión correcta. La elección de una estrategia de inversión dependerá de tus objetivos financieros, tolerancia al riesgo, horizonte de inversión y preferencias personales. Al elegir una estrategia de inversión, es importante tener en cuenta que las estrategias a largo plazo pueden proporcionar una mayor estabilidad y crecimiento del capital a largo plazo, mientras que las estrategias a corto plazo pueden ser más especulativas y arriesgadas, pero pueden ofrecer oportunidades para ganar dinero de forma rápida. A continuación vamos a diferenciar entre una inversión activa y una pasiva, ya que son distintos enfoques de inversión. La inversión pasiva es un enfoque de inversión que se basa en la idea de que la mayoría de los inversores no pueden superar constantemente el rendimiento del mercado a largo plazo. Es por esta razón que la inversión pasiva busca replicar el rendimiento del mercado a través de la inversión en índices de referencia, como el S&P 500 o el Dow Jones, en lugar de tratar de seleccionar acciones individuales. Los inversores pasivos en este caso compran un fondo indexado que rastrea este índice y esto les da una exposición diversificada al mercado. Recordar que los fondos indexados suelen tener costos más bajos que los fondos mutuos activos y apenas requieren de investigación y monitoreo por parte del inversor. Por otro lado, la inversión activa es un
enfoque de inversión que se basa en la idea de que los inversores pueden superar constantemente el rendimiento del mercado a través de la selección de acciones individuales, además de la realización de investigaciones detalladas sobre empresas y sectores. Los inversores activos buscan identificar oportunidades de inversión subvaloradas y así tratar de comprar acciones que superen el rendimiento del mercado. Los fondos mutuos activos son una forma común de inversión activa. En resumen, la inversión pasiva es una estrategia de bajo costo. Además, ha ganado gran popularidad en los últimos años debido a su capacidad de replicar el rendimiento del mercado. Por otro lado, la inversión activa puede ser costosa y requiere de mucho tiempo y esfuerzo para investigar empresas, con el objetivo de tomar decisiones de inversión correctas. Así que la estrategia de inversión dependerá de tus objetivos financieros, tu tolerancia al riesgo y tus preferencias personales. Al elegir una estrategia de inversión, es importante tener en cuenta los costos, la complejidad y el tiempo necesario para implementar la estrategia. A continuación vamos a hablar de las distintas estrategias de inversión que puedes aplicar según el tipo de mercado. El primer caso serían las acciones. La estrategia de inversión en acciones implica la selección de acciones individuales para comprar y mantener durante un periodo de tiempo prolongado. También puede implicar la selección de un fondo mutuo o un fondo indexado, el cual tenga una estrategia de inversión en acciones. El segundo caso serían los bonos. La estrategia de inversión en bonos implica la selección de bonos individuales o fondos de bonos, los cuales vamos a mantener durante un periodo prolongado. Esta estrategia suele ser menos volátil en comparación con la estrategia de inversión en acciones, pero a la vez también suele ofrecer menos rendimientos. Existen diferentes estrategias de inversión las cuales los inversores pueden utilizar para construir y gestionar una cartera de inversión, entre las cuales se incluyen las siguientes. La primera a tener en cuenta sería la inversión en valor. Esta estrategia implica la búsqueda de empresas que cotizan en bolsa a precios inferiores, es decir, que tienen un precio inferior a su valor intrínseco. Se basa en el principio de que los precios de las acciones tienden a reflejar a corto plazo las noticias y las emociones, mientras que a largo plazo reflejan los fundamentos subyacentes de la empresa. La segunda sería la inversión en crecimiento. Esta estrategia se centra en la identificación de empresas con alto potencial de crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja libre, y se basa en el principio de que las empresas con un crecimiento sostenido pueden superar a los índices de referencia, obviamente a largo plazo. El tercer tipo sería la inversión pasiva. Esta estrategia implica la creación de una cartera diversificada, formada por activos a través de un fondo indexado, el cual replique el comportamiento de un índice bursátil en particular. La idea es que los inversores no tratan de vencer al mercado, sino de seguir su tendencia. La siguiente estrategia sería la inversión activa. Esta estrategia se basa en la selección de acciones individuales o la gestión activa de fondos mutuos, con el objetivo de obtener un rendimiento superior al índice de referencia. Una estrategia bien interesante sería la inversión en dividendos. Esta estrategia se centra en la selección de acciones las cuales pagan dividendos estables y crecientes, y se basa en la idea de que los dividendos pueden proporcionar un flujo de ingresos constante y fiable. Y por último, pero no menos importante, tendríamos la inversión en bonos. Se trata de una estrategia en la cual se centra en la compra de bonos emitidos por empresas o gobiernos. Este tipo de bonos pueden proporcionar unos flujos de ingreso constantes y una protección contra la volatilidad en los mercados de acciones. Cada estrategia de inversión tiene sus propias ventajas y riesgos, y no existe una estrategia única la cual sea adecuada para todo tipo de inversores. Cada inversor debe evaluar su tolerancia al riesgo, objetivos de inversión y horizonte temporal antes de seleccionar una estrategia de inversión adecuada. A continuación, en el siguiente apartado vamos a hablar sobre las consideraciones fiscales y legales. ¿Qué impuestos y tasas asociadas representan la inversión en bolsa? La inversión en bolsa puede estar sujeta a impuestos y tasas, por lo que es importante entender cómo funcionan. A continuación te voy a presentar algunos de los impuestos y tasas más comunes que pueden afectar a los inversores en bolsa. El primero sería el impuesto sobre la renta. Es el impuesto que se paga sobre los ingresos obtenidos de la inversión en bolsa. El monto del impuesto depende del nivel de ingresos y de la jurisdicción en la que se encuentre cada inversión.
inversor. El siguiente sería el impuesto sobre las ganancias de capital. Este impuesto se aplica cuando se venden acciones o valores a un precio mayor al precio de compra. La tasa del impuesto puede variar en función del país y el plazo de tenencia de las acciones. En el puesto número 3 tendríamos el impuesto timbre. Este impuesto se aplica a la compra de acciones, además de otros valores, y varía según la jurisdicción. Más que un impuesto, el siguiente lo consideraría una tasa, y serían las tarifas de corretaje. Son las tarifas que se cobran por comprar o vender acciones a través de un corredor o una plataforma de inversión. Y por último, antes de finalizar con esta sección, tendríamos los impuestos extranjeros. Los inversores que invierten en acciones extranjeras pueden estar sujetos a impuestos en el país donde se compran las acciones. Mi recomendación en estos casos es consultar a un profesional en impuestos o a un asesor financiero, para que así puedas entender cómo se aplican estos impuestos y tasas en tu caso en particular, ya que, como he comentado, esto varía en función de cada país. Cada país normalmente tiene su jurisdicción y sus reglamentos. Regulaciones y leyes que rigen en la inversión en bolsa. La inversión en bolsa está regulada por leyes y regulaciones en diferentes jurisdicciones. A continuación te voy a presentar algunas leyes y regulaciones muy comunes, las cuales pueden afectar a los inversores en bolsa. Una de ellas serían las leyes de valores. Las leyes de valores establecen las reglas y regulaciones para la emisión, venta y negociación de valores. Como he comentado, estas leyes pueden variar dependiendo de la jurisdicción. Otro caso muy parecido serían las regulaciones de la inversión en la bolsa de valores. Las bolsas de valores están reguladas por distintas entidades gubernamentales, como la Comisión de Valores y Bolsa en Estados Unidos, la cual se conoce como SEC, o la Autoridad Europea de Valores y Mercados, conocida como ESMA, la cual aplicaría en Europa. La siguiente ley a tener en cuenta serían las leyes de privacidad. Las leyes de privacidad establecen cómo se deben proteger y utilizar los datos personales de los inversores, además de los clientes de las empresas de inversión. Normas de conducta. Las empresas de inversión y sus empleados están sujetos a ciertas normas, con las cuales deben garantizar la ética y la integridad en la industria de la inversión. Y por último tendríamos las leyes fiscales, las cuales establecen las normas y regulaciones fiscales que se aplican a las inversiones en bolsa. Es importante que los inversores comprendan que las leyes, además de las regulaciones, se rigen en función de cada jurisdicción. Así que mi recomendación, como he dicho, es consultar a un profesional legal o financiero, el cual te sabrá asesorar sobre este tipo de regulaciones y leyes que pueden aplicar en tu caso en particular. A continuación vamos a hablar sobre los consejos y recursos que te pueden ser de utilidad a la hora de invertir en bolsa. Un consejo que os puede ser de gran utilidad sería el hacer una investigación exhaustiva. Antes de invertir es importante investigar la empresa en la que estás considerando invertir. Esto puede incluir revisar los informes financieros, analizar el rendimiento pasado de la empresa, conocer la competencia y el mercado en el que opera. Otro consejo bien importante sería el de mantener una perspectiva a largo plazo. Teniendo en cuenta que la inversión en bolsa es una estrategia a largo plazo, los inversores deben tener paciencia y no esperar sobre todo resultados inmediatos. También es importante evitar las emociones y centrarse, como ya he dicho, en los objetivos a largo plazo. Un consejo que he recalcado anteriormente y que te va a ser de gran utilidad sería diversificar tus inversiones. La diversificación, tal y como he comentado, es importante para reducir el riesgo. Invertir en una variedad de acciones y otros activos puede ayudar a proteger la cartera en caso de que una inversión individual no tenga un buen desempeño. Y con esto pasamos al siguiente consejo, el cual sería considerar la rentabilidad ajustada al riesgo. No siempre se trata de encontrar la inversión con el mayor potencial de ganancia. Los inversores también deben considerar la rentabilidad ajustada al riesgo. Es decir, hay que tener en cuenta la volatilidad y el riesgo de la inversión. Algo que te diría es: no te dejes llevar por las modas. Las inversiones de moda pueden ser tentadoras, pero no siempre son una buena opción. Es importante evitar las decisiones de inversión basadas en tendencias. Debes centrarte en los fundamentos de la empresa y el potencial que tiene a largo plazo. Y por último, el consejo que debéis tener en cuenta, y he recalcado en numerosas ocasiones, sería el considerar trabajar con un asesor financiero. Un asesor financiero puede ayudarte a tomar decisiones informadas y personalizadas en tu caso. Así que a la hora de trabajar con un asesor financiero, asegúrate que tenga la experiencia y titulación necesaria para la inversión en bolsa. Recuerda que la inversión en bolsa conlleva riesgos y no hay garantías de rentabilidad. Siempre debes realizar tu propia investigación y consultar a un profesional antes de tomar decisiones de inversión. Por último, antes de dar por finalizada esta formación gratuita, os voy a explicar
explicar cómo podéis aprender más todavía sobre la inversión en bolsa. Hay muchos libros y recursos en línea los cuales pueden ayudarte a entender los conceptos básicos de la inversión en bolsa y las estrategias que se utilizan para obtener ganancias. Al menos en mi opinión, los 3 pilares fundamentales para invertir en bolsa son los siguientes. En el puesto número 1 tendríamos El inversor inteligente de Benjamin Graham. Es considerado como uno de los libros más influyentes de la inversión en bolsa. Además, se considera a Benjamin Graham como el padre del análisis fundamental, y su enfoque en la inversión a largo plazo ha sido seguido por muchos inversores exitosos como el caso de Warren Buffett. En segunda posición tendríamos el libro De un paso por delante de Wall Street, el cual tiene como autor Peter Lynch. En este libro, Lynch explica su filosofía de inversión y cómo encontrar oportunidades de inversión en empresas cotidianas. Tenemos que tener en cuenta que Peter Lynch fue gestor de Fidelity, uno de los fondos de inversión más importantes de todo el mundo. Y por último, en el puesto número 3 tendríamos El pequeño libro que bate al mercado, de Joel Greenblatt. En este libro, Joel Greenblatt describe su estrategia de inversión, llamada Magic Formula, la cual se enfoca en la inversión de empresas infravaloradas con un alto rendimiento. Este enfoque ha demostrado ser muy exitoso y es fácil de seguir para todos aquellos inversores que seáis principiantes. Otra forma que nos permitirá aprender más todavía sobre la inversión en bolsa sería realizar cursos en línea, los cuales ofrecen formación en inversión en bolsa, desde cursos introductorios hasta cursos más avanzados. Otro punto a tener en cuenta sería practicar en simuladores de inversión en bolsa. Los simuladores de inversión en bolsa te permiten practicar tus habilidades en un ambiente simulado que replica el mercado real, es decir, estarías operando en un mercado real pero con dinero ficticio. La siguiente forma sería participar en foros y comunidades en línea. Hay muchas comunidades en línea en las cuales se discuten estrategias de inversión y se comparten experiencias propias sobre los distintos miembros que puedes encontrar. Y como última opción tendríamos el buscar asesoramiento profesional. Si tienes el capital suficiente, puedes contratar a un asesor financiero o un corredor de bolsa para que te asesore y gestione tus inversiones. Es importante tener en cuenta que la inversión en bolsa conlleva riesgos y que debes tener un conocimiento sólido y una estrategia bien planificada antes de invertir tu dinero. Dicho esto, hasta aquí esta formación gratuita. Espero sobre todo y de todo corazón que hayáis aprendido algo nuevo. Espero que os haya sido de gran utilidad. Si ha sido así, hacedmelo saber con un buen like, ya que literalmente me he quedado afónico. Así que si te interesa este tipo de contenido sobre inversión y finanzas, te recomiendo suscribirte al canal para no perderte próximos vídeos de este estilo. Sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.